Motivos de consulta en pediatría. En esa pediatría de atención primaria, en esas consultas a las cuales ustedes acuden todos los días, cotidianamente, de vez en cuando, para llevar a sus niñitos. ¿Por qué consultan nuestras madres? Hacer un uso racional de medicamentos de cualquier tipo, incluyendo los antibióticos. Hacer esa medicina basada en evidencia, basada en pruebas científicas, individualizada para cada paciente, para cada persona. Eso es un reto para nosotros los pediatras. Además de la información científica a la que ustedes tienen acceso a través de los doctores Google, a través de otras páginas, otras compañías, que se actualizan a diario, que se actualizan minuto a minuto, y esa información está al alcance de ustedes como pacientes, pero también de los padres, pero en ocasiones no aciertan o no acertamos a guiarnos por las páginas o por médicos reconocidos, y muchas veces hacen mal uso de esos conocimientos, de esos consejos, de esos comentarios o chismes. Miren que lo que digo, de chismes entre comillas, que ustedes encuentran en la internet o incluso que ven a través de los medios de comunicación, y me refiero también a la televisión. Hoy he visto unos comentarios sobre la sarna supuestamente provocada por cerdos salvajes, y me quedé con la boca abierta porque lo que decían para mí como médico y con conocimiento de la piel de los niños era completamente falso. Y estoy hablando de la televisión hoy en día. Entonces, tenemos con nosotros en nueva oportunidad al doctor Cristóbal Coronel Rodríguez. Al doctor Cristóbal Coronel Rodríguez lo vi hace poco con ocasión de celebrarse el Congreso de la CPAP, que es la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, de la cual él es su presidente desde el año 2021 y estará por 2 años más, porque el periodo de presidencial es por 4 años. El doctor reside en Sevilla y es pediatra de atención primaria en el Centro de Salud Amante Lafón de Sevilla. Lo he querido invitar para que comparta con nosotros su experiencia, esas vivencias de un pediatra en atención primaria. Además que es muy buen narrador y yo estoy feliz de que haya aceptado conversar con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Se me ha invitado a ver las cosas que yo veo habitualmente en la consulta. Y como iba diciendo antes, cuando abre una madre la puerta de la consulta, en la mayoría de las veces, 90-95%, no sé por lo que viene. O sea, hasta que no abre la puerta y me dice el motivo de consulta, pues es de lo más variopinto, desde fiebre, diarrea, una revisión de algún problema anterior. O sea que los motivos de consulta son infinitos. Una revisión de la especializada que le explique un informe del hospital, de un dolor de cabeza, todos los motivos de consulta que antes pues eran más raros, ahora mismo es motivo todas las citas, problemas sociales, culturales, problemas de que han leído en internet, que muchas veces me veo obligado a decirles, si usted lo ha leído en Google y quiere una segunda opinión, ¿por qué no ha consultado en Mozilla o en otro navegador antes de venir a la consulta? Porque los padres son, por desgracia, la mayoría de mis padres son nativos digitales y muchas veces el exceso de información hoy en día pues no nos ha ayudado mucho. Respecto a ello, yo me gustaría incidir mucho en lo que has comentado al principio, lo del uso racional de medicamentos y en un uso racional de los servicios sanitarios, porque se viene a la atención primaria, a las consultas, por cualquier problema de salud y muchas veces no sabemos priorizar ni valorar realmente lo que nosotros somos capaces de hacer en una consulta. Y en ello, insisto, en niños que vienen con una sensación febril de minutos de duración que le han notado caliente en la guardería y lo llaman, profesores alarmados que llaman a la madre porque el niño ha empezado a toser o a dolerle la cabeza de 5 minutos, son motivos de consulta cada vez más prevalentes que generan una alarma en los padres y que vienen a la consulta y que en un porcentaje, bueno, casi mayoritario de los casos no encontramos nada. Sobre todo en lactantes que vienen de guardería con fiebre de corta evolución, nos encontramos que tras una exploración minuciosa, donde no hay un antecedente de interés, puesto que si estamos hablando de un niño menor de 3 años, el que tenga moco, pues es lo habitual, que tenga algo de tos es lo habitual, y si solamente lleva minutos, horas de evolución, pues la mayoría de las veces la exploración es totalmente anodina y el tratamiento que recomendamos es sintomático y observación domiciliaria. Y los padres que lo saben y que reconsultan una y otra vez, pues muchas veces nos generan muchas consultas que deberían haber ya, digamos, caído en la cabeza de los padres de que actuamos así. Yo no sé si es porque necesitan
un informe médico de que han estado en consulta para justificar su ausencia de trabajo, que muchas veces yo creo que es el motivo principal por el que reconsultan, por motivo de consulta, que sabemos ya la respuesta y sabemos ya lo que vamos a hacer en estos casos, y los padres también. No creo yo que sean tan tontos. O una deposición diarreica líquida en niños con un excelente estado general, incluso mayores, de niños de 5 o 6 años, que vienen porque llevan un día con diarrea o 2 días con diarrea sin productos patológicos. Son motivos de consulta y nosotros, tras comprobar de que tiene un buen estado de hidratación, de que no hay ningún signo de alarma, de vómito, deshidratación, es muy raro que un niño grande por diarrea se deshidrate si no va acompañado de vómito y fiebre, pues lo que hacemos es informar a los padres de los signos de alarma y del tratamiento sintomático y poco más. El arte de la pediatría muchas veces consiste en informar a los padres para que la naturaleza siga su curso. Y así, pues, en un 80% de los casos casi acertamos. Lo que me llama la atención a mí, doctor Cristóbal Coronel, es que ya en este siglo, con el auge de las nuevas tecnologías, donde todos tienen conexión a Internet, o la mayoría tienen conexión a Internet, donde la gente comenta, donde tienen facilidad y acceso a los hospitales, a la consulta de atención primaria, los pacientes, es como lo que pasó con el COVID, con la pandemia. Parece que pasó, en el momento se asustaron y luego se olvidaron las medidas preventivas. Entonces llegan a la consulta después de 3 días de tener diarrea y cuando tú preguntas, ¿y usted qué ha hecho? Nada. ¿No le has dado suero? No. O en su defecto han ofrecido refrescos o han ofrecido bebidas que son hipercalóricas, que tienen alto contenido de sales, que se utilizan o que se venden como para los deportistas, ¿sabes? Y que lejos de mejorar, lo que hacen es perjudicar. Entonces, a mí eso me asombra y a la vez me angustia como médico. Y lo otro es, como tú decías, que llegan a la consulta y dicen, no, es que me han llamado de la guardería, pero antes de irse te piden el informe. Y tú das un informe objetivo donde dice, lo trajo por esto, el examen, como dices tú, no conseguimos nada porque ha pasado muy poquito tiempo. Y entonces te piden que tú firmes y te exigen que coloques que el niño tiene que irse a la casa bajo el cuidado de la madre por 24 hasta 72 horas. ¿Tú cómo manejas eso en la consulta de atención primaria? Pues mi sensación es que muchas veces que no hemos aprendido nada del COVID, es mi opinión personal. Yo tengo padres que vienen con niños con fiebre, que a lo mejor lleva con fiebre 24 horas, que a lo mejor el padre tiene COVID, porque estamos viendo un aumento de incidencia de COVID y de gripe, y se han hecho los test, se va el 2,99 en la farmacia, se han hecho a lo mejor el padre el test de gripe y COVID, y viene con gripe A o con COVID, se han hecho el test, el niño viene con fiebre, y digo, ¿ha hecho usted el test? Y algunos de ellos incluso se lo han hecho. Y vienen que ha dado positivo. Bueno, ¿y usted qué quiere que yo le haga? Si usted sabe que ya viene con el diagnóstico, ha hecho un test rápido, además me lo enseña en algunos casos. Parece que no me ha aprendido nada. Aquí viene usted a contagiar al resto de la sala de espera. Porque si tiene fiebre, tiene algo de tos, igual que usted tiene COVID, el niño tiene un test de COVID positivo, blanco miga con leche, después de 2 años, ¿a qué viene aquí? Aquí yo se lo registre todo por escrito y darle una copia. Sobre todo en caso de padres separados, pues muchas veces nos encontramos que viene un niño con un progenitor o un tutor legal y luego viene a la consulta otro tutor para que le contemos o le informemos o que le digamos qué tratamiento realiza ese niño, porque entre los padres no hay comunicación y tenemos que darle la información a un padre porque este fin de semana se lleva el niño o porque le toca ese día el niño y no sabe qué tratamiento hacer porque la pareja no se lo da, lo cual hasta cierto punto podría considerarse hasta maltrato dentro del ámbito doméstico, puesto que no existe comunicación y ahí el único que pierde es el niño, que lo utilizan como herramienta de pugna entre los padres. Otras veces... Yo sí considero y lo califico exactamente igual que usted, doctor Cristóbal Coronel, como maltrato infantil, porque no puede ser que por desaveniencia entre los progenitores el niño pague las consecuencias. Ahora, ¿qué hacemos con esas madres que consultan porque el niño tiene dolor de cabeza? Un dolor de cabeza que muchas veces le hemos recomendado que se hidraten bien, un dolor de cabeza que a veces, estoy hablando ya de niños adolescentes, de escolares adolescentes, y que tú le dices, mire, necesitamos una revisión porque hoy en día al oftalmólogo pediatra se va entre los 2 y los 4, a los 6 y entre los 10 y los 12 años de rutina al oftalmólogo pediatra, ya no son las tablitas con los numeritos. Nosotros no mandamos al oftalmólogo pediatra a ningún niño, si nuestra exploración es normal, ni a los 2, ni a los 4, ni a los 6 años. O sea, esa revisión no entra dentro del programa de salud infantil. Sí existe un reconocimiento de agudeza visual.
Si encontramos algún hallazgo patológico, sí remitimos al oftalmólogo. Oftalmólogo que en la mayoría de los casos no es oftalmólogo infantil, es oftalmólogo general. Lo digo porque no hacemos un chequeo de agudeza visual en donde supone una, digamos, simplificación bastante importante de la cefalea. La mayoría de las veces los niños que vienen a cefalea le hacemos una historia clínica detallada. Vemos si es el primer episodio, desde cuándo está. Le exigimos a la familia que nos traiga un calendario de cefalea para tomar una decisión, porque muchas veces suelen ser migrañas, otras veces son tensionales, otras veces nos encontramos que existe una hiperadicción a las nuevas tecnologías, llámese pantallas, móviles, play, game, DS, tele, los niños están hiperestimulados. Tenemos que preguntar si esa cefalea le afecta a su calidad de vida, si le llega a despertar por la noche, si le hace vomitar, si el niño necesita estar a oscuras o necesita algún tipo de analgesia, o si el niño huye de los ruidos fuertes o de las luces intensas para buscar consuelo, lo cual nos va ayudando en el sentido de que puede que se trate de una migraña. También preguntamos por antecedentes familiares. Y sorprende que los niños reconsultan por cefalea, cuando ya le hemos preguntado, le hemos pedido un calendario de dolor, le hemos dicho todas estas cosas y hemos hecho una análisis detallada, que los padres muchas veces vienen y sigue con dolor de cabeza. ¿Le da usted algún analgésico? No. ¿Cuánto le dura? Ah, no sé, pero mucho. No me lo sabe concretar, con lo que no sabemos valorar la gravedad. La mayoría de las veces, muchos padres, después de una revisión detenida, minuciosa, a veces incluso la consulta la hago con fondo de ojo, siendo este normal. En muchos casos que hay piso de organicidad, vemos como estos cefaleas desaparece cuando se le pide un TAC y el TAC es normal. Ya parece como que el niño se ha curado, los rayos se han curado. Es un efecto placebo que yo veo, pero en experiencia clínica, que es totalmente desaconsejado. Pero es verdad que a veces los pedimos en los casos en donde la madre nos cuenta una sintomatología de un dolor de cabeza acompañado de signos de organicidad que nos condiciona el solicitar este tipo de pruebas. Otras veces, por supuesto, si el niño tiene un defecto visual, pues lo mandamos a oftalmólogo. Pero si nosotros comprobamos tanto, tenemos ototipos en la consulta de cerca y de lejos, y si la agudeza visual es normal y el fondo de ojo que nosotros hemos hecho tenemos claro que es normal, no va al oftalmólogo pediatra. ¿Para qué va a ir? Si nosotros hemos hecho un test grosero que lo ha descartado. En otros casos que vemos algún tipo de defecto, por supuesto que sí lo mandamos. Pero muchas veces, en la mayoría de las veces, casi la totalidad de las veces, no encontramos nada. Ni en la revisión oftalmológica, ni en el TAC, ni nada. Son dolores funcionales que a veces son llamadas de atención, dolores aprendidos de la familia, a veces son sin forma de llamar la atención, porque la madre sabe que por muchas pruebas que hagamos no hay forma de determinar gravedad, intensidad de dolor de cabeza, sobre todo cuando necesita un registro de cefalea que nos diga cómo de frecuente, cómo de duración y qué tipo de analgesia ha necesitado. O sea, no es tan simple decir dolor de cabeza, mandar al oftalmólogo pediatra o mandar a un TAC. Nosotros normalmente le dedicamos un tiempo especial. Bueno, no, yo creo que queda casi descartado. El neurólogo, yo no recuerdo en los últimos muchos años que yo haya mandado por cefalea al neurólogo, sinceramente. Si es un niño que tiene otra patología concomitante, que sea coincidente, si es un niño que tiene una epilepsia, si es un niño que tiene vesícula por antecedentes de herpes simple, si hay que descartar una cefalea de trigémino, o si es una migraña atípica, quiere decir que si es una cefalea acompañada de otras manifestaciones o con otros antecedentes, por supuesto que sí se manda. Pero por una cefalea tal cual estamos hablando de motivo de consulta general en atención primaria, yo no recuerdo haber mandado nunca al neurólogo, o sea al que neuropediatra. lo que les queremos decir a los padres, porque les recordamos que estamos hablando con ustedes, que no son en su mayoría médicos, estamos conversando sobre esos detalles, esos motivos de consulta que muchas veces se resuelven a través del buen interrogatorio y a través de la consejería que nosotros como pediatras podemos hacer. Y como decía el doctor, muchas veces se resuelven con que el paciente esté bien hidratado, porque hay niños que no beben agua, sino que esperan a tener sed, igual que muchos adultos, sin tomar en cuenta que la sed es el primer signo de deshidratación. Entonces vemos cómo cuando el paciente se hidrata bien, puede superar muchas veces esos dolores de cabeza e incluso dolores musculares después de un ejercicio intenso. ¿Y qué hacemos, doctor, o qué haces tú, cuál es tu vivencia como pediatra de atención primaria con esos niños que los llevan por ese dolor abdominal recurrente? A veces la madre viene muy asustada. Yo he tenido niños, tuve recientemente uno que llegó con cara de dolor, esas caras que nosotros llamamos álgidas, con casi que limitación para moverse. Y cuando le di las pegatinas, interactué con el niño, que es lo que yo siempre suelo hacer,
apartando a la madre, el niño subió de un salto a la camilla, saltó la pata coja, se rió, levantó las piernitas, o sea que, y tú le vas explicando a la madre que estás descartando un abdomen agudo o algo parecido. Y luego el niño sale, bueno, con una actitud como que nunca pensó en tener un dolor. ¿Qué hacemos con esos dolores abdominales? Mira, el dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente en la atención primaria. Es verdad que tenemos que distinguir el dolor agudo de corta evolución, que se presenta del dolor crónico o del dolor recurrente o recidivante. Es verdad que la mayoría de nosotros tenemos los criterios Roma 3 metidos en la cabeza y en el caso de dolor crónico o recidivante, aunque tenga una crisis de dolor agudo ahora, pero es un dolor que se presenta con relativa frecuencia, con relativa asiduidad, pues yo qué sé, tenemos que ver el hábito intestinal del niño, si el niño es estreñido, no es estreñido, si tiene diarrea, si se acompaña de otros signos de organicidad como vómito, como fiebre, como diarrea líquida, explosiva o con deposiciones con productos patológicos, si tienen sangre. El hábito intestinal es muy importante. Es verdad lo que dice muchas veces que el dolor abdominal, muchas veces de tipo cólico, agudo, que muchas veces cuando tú empiezas a hablar con el niño parece que curamos por imposición de manos. Muchas veces, en el momento que viene con un dolor agudo, el niño llega y dice, súbete a la camilla, nada más que con la actitud del niño subiéndose a la camilla, y después de 17 años yo casi puedo descartar un dolor, un abdomen agudo de un dolor que no es agudo. O quirúrgico, vamos a llamarlo mejor quirúrgico, porque agudos son la mayoría de ellos. Llega por un dolor intenso y digo, súbete a la camilla, yo voy a explorarte. Y si el niño con 7 o 8 años pega un salto y se sube a la camilla y manipula estupendamente, digo, bueno, ya me quedo tranquilo. No sé lo que tiene, pero sé que no es urgente o no es quirúrgico. Y empezamos a ver. Aquí yo creo que la mayoría de los problemas que me está planteando usted se puede resolver con una muy buena anamnesis y teniendo tiempo para dedicar a la consulta y con una exploración detallada. Si vemos que un niño se palpa en masa, por ejemplo, en fosa ilíaca izquierda, en un niño que es estreñido de por sí, aunque haga todos los días, pero si muchas veces tenemos que hacer un calendario de posiciones, con la escala, le doy una muestra de escala de Bristol y la madre me va apuntando, pues si es un niño que es estreñido, pues a lo mejor lo que tenemos que mejorar es el hábito intestinal. Pero si ese dolor abdominal es de tipo recurrente, no le despierta por la noche, no tiene ningún signo de organicidad, pues lo clasifico como dolor abdominal tipo funcional, intento dar pauta, no trato médicamente ni con espasmolíticos, ni con ni con simeticona, ni con ningún tipo de estos preparados que hay muchos en el mercado, ni procinéticos, ni alcalinos. También es verdad que muchas veces, sobre todo en adolescentes, que son muy dados a beber bebidas estimulantes, muchas veces vemos por el diagnóstico. Ahora, pues ahí sabemos que algún problema de tipo gástrico tiene, pero la mayoría de las veces ya le digo, como bien has comentado, el niño que está en la consulta del colegio y mejora cuando la madre lo recoge, muchas veces son formas de llamar la atención porque le recoge el colegio, hay que investigar si hay algún tipo de problema. No estoy hablando de bullying, es una magnificación de hecho. A lo mejor el niño pues no se encuentra bien por el motivo que sea, o porque tiene un fracaso escolar, o porque no quiere ir, o porque quiere llamar la atención para que esté el padre y la madre juntos en la consulta. Hay muchos motivos por los cuales un niño con dolor abdominal de características funcionales consulta en atención primaria. Y luego, posteriormente, por supuesto, están aquellos otros, el que viene por dolor abdominal, el que después de una exploración, de una anamnesis, tiene diarrea, vómito, fiebre, le duele la barriga tipo cólico, o retortijones, pues está claro que tiene una gastroenteritis y le damos un tratamiento pues, sintomático, como usted bien dice, hidratación, evitamos las bebidas con gas y normalmente los picantes, las comidas fuertes y generalmente con eso. Vamos a seguir con esos niños que las madres los traen porque han comenzado con un dolor de oídos, pero ellas mismas dicen, le duele, pero un poquitico, se queja a veces, no se queja en ocasiones, Bueno, o el niño que pasa toda la noche con el dolor de oídos que no se puede calmar. bueno, el dolor de oído, es verdad que los niños suelen malear o suelen tener una zona gatillo en el que cuando se encuentran mal de algo suelen enfermar casi siempre de lo mismo. Aquel niño que es asmático ante cualquier cambio, cualquier catarro o algo, tiene una crisis bronquial. El niño que padece de oído es verdad que todavía no tiene un moco, todavía no ha cogido una amigdalitis, cuando lo primero que se refleja es en una otitis. En el caso de dolor de oído tenemos que ver un poquito la época del año en la que nos encontramos. Ahora venimos de una época de verano en donde muchos niños van a la piscina, vienen de la playa y muchas veces nos encontramos con otitis de tipo externo. Por supuesto que siempre exploramos el oído, pero si un niño que va a piscina, que no tiene fiebre y un dolor muy intenso, lógicamente, y vemos un edema, tumefacción de conducto auditivo que prácticamente no nos deja meter el cono y que es muy doloroso, incluso el signo de trago positivo, pues yo pensaría en una otitis externa y el tratamiento lo haría con gota óptica, por supuesto, abstinencia de mojarse, secarse muy bien el oído, y una gota óptica, la mayoría de las veces ponemos ciprofloxacino,
ideal al 3%, y si está asociado con algún corticoide tipo fluocinolona, no quiero decir ningún nombre comercial, pero hay muchas marcas en el mercado nacional, lo trataríamos. En el caso del invierno, un niño que tiene, sobre todo lactantito más pequeño, o niños por debajo de los 3 años, 3, 4 años, que suelen tener otitis media recurrente, o bien es su primera otitis, un niño que está resfriado o no, pero que se acompaña de fiebre, y que tú cuando lo observas le ves un tímpano abombado, delustrado, con moco, a veces tenso, otras veces lo que vemos como consulta tan rápido, lo que vemos es una hiperemia timpánica. Los niños mayores se ve a lo mejor de la membrana de Charnel o es del techo, que una meningitis parcelar, está empezando una otitis. En estos casos lo tratamos como una otitis media aguda. Una vez confirmado el diagnóstico, si además se acompaña de fiebre y otros síntomas, pues ya digo que un dolor de oído, con una meningitis o una otitis media aguda de 24 a 48 horas de evolución, sin fiebre ni otros síntomas acompañantes, el tratamiento ideal es analgesia, le damos ibuprofeno, le damos paracetamol y esperamos. Si aparece fiebre, si aparece otorrea, aparece algún otro signo o no mejora, y lo revisamos las 48 horas y persiste igual, lo que así le damos antibióticos. El antibiótico de elección en caso de no haber alergia es la amoxicilina, 80 miligramos por kilo, entre estos días, 10 días. Es lo que solemos hacer. O siempre se habla de los no haceres en pediatría. Y uno de esos no haceres es no utilizar mucolíticos, expectorantes, antitosígenos, antihistamínicos para tratar esas rinofaringitis agudas. Incluso muchas veces mandan los corticoides tomados. Otras veces se mandan antibióticos para cualquier faringitis o cualquier dolor de garganta sin necesidad de que realmente los tengamos que utilizar. También veo el abuso, que yo muy rara vez he mandado una placa, una rayos X en pediatría, y sobre todo cuando no estamos en la urgencia. Otros no haceres es la adrenalina como primera tratamiento en las reacciones de urticaria o de anafilaxia. ¿Qué no haceres tienes tú en tu consulta de atención primaria? Pues yo, miren, no hacer, tengo muchísimo, pero muchísimo. Yo le dedico mucho más tiempo. En realidad que doy más explicaciones cuando no prescribo que cuando prescribo. Cuando una persona viene a la consulta con unos síntomas, se le hace un diagnóstico y sale con un tratamiento, con una receta, como que sale convencida de que eso lo va a curar. Pero la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, no sale con un medicamento de mi consulta. Sale con un consejo, correr una radiografía de tórax en caso de que tengas dudas diagnósticas de una neumonía, y que la radiografía me pudiera ayudar a discernir el tratamiento a seguir, pues a lo mejor la pido, no digo que no la pida, pero salvo esa ocasión, si yo me encuentro con un niño que tiene una bronquitis, que a su vez tiene sus crepitantes, las neumonías son como los relojes. ¿Qué quiere decir? Que tú, si los ves, hay un reloj, estupendo, pero muchas veces se escuchan, y si tú escuchas un reloj, escuchas el tic-tac, hay crepitantes, hay sibilancia, y hay fiebre, pues ¿qué más te da que sea una neumonía con una bronquitis sobreinfectada? La radiografía te tiene que servir para ver la gravedad y para hacer un diagnóstico que te condicione, digamos, el tratamiento como tal. Ahora, pedir radiografía, por ejemplo, de seno, pues yo no recuerdo muchos años, pues ya, pues le puedo decir que muchísimos años. Yo no recuerdo la última vez que pedí una radiografía de seno para un estudio de sinusitis. Yo creo que no la he pedido nunca. Nunca, la palabra nunca en medicina es muy arriesgada. Sí. No quiero, no voy a decir que alguna vez la haya pedido, pero no la recuerdo. Eso es no hacer. O sea, en una sinusitis pedir una radiografía de seno, y sobre todo en niños pequeños que no tienen los senos ni ideados, es prácticamente un maltrato institucional. Otra cosa que me dijo, el uso de antibióticos. Si un niño viene con fiebre de corta evolución, no es lo mismo que sea un lactantito menor de 3 meses. Estos niños son especialmente sensibles y si tienen más y de riesgo, si tienen más de 38 de fiebre y un TDIO que no te convenza del todo, o muchas veces, ya digo, si tienen menos de 3 meses de edad, los mandamos al hospital. ¿Por qué? Porque esos niños son propensos a tener algún tipo de complicaciones y necesitan de una observación que yo en una consulta de medicina no puedo hacer. Si es un niño menor de 3 años y por encima de 3 meses, con un test de 6 o de 7, es un niño que está irritable en nuestra consulta, pero que mejora, y que es un niño que tiene un excelente estado general, con fiebre de corta evolución 24 a 48 horas, pues el tratamiento es sintomático. No sale de mi consulta con un antibiótico. Y si tiene un exudado, muchas veces, y tenemos que convencer a los compañeros que el empleo de los test de diagnóstico rápido, los POC, que han venido para quedarse y se van a implementar en un futuro más, nos sirven para, cuando nosotros vamos a mandar un antibiótico, para ver si está indicado o no está indicado. Y muchas veces, si hacemos un buen test, y lógicamente, fiebre,
pues, hacemos lo que es un balance de riesgo. Si un niño tiene más de 38 de temperatura, más de 3 años de edad, tiene adenopatía laterocervicales, exudado amigdalar, mire usted, y un test de estreptococo positivo es que es blanco miga con leche. Está claro que el tratamiento antibiótico hay que prescribirlo. Si tiene un puntaje alto y tenemos una clara sospecha de que aquello exudado es de tipo bacteriano, también lo tratamos con antibióticos. Si por el contrario son membranas, llevan más tiempo de evolución, se asocia o bien se asocia a tos o algo o un cuadro catarral de mocos, tos productiva, pues la mayoría de las veces pensamos un cuadro de tipo vírico y ahí no ponemos antibióticos. O sea que yo puntuaría, tiene un nombre pero ahora no lo recuerdo, que es temperatura más de 38, exudado amigdalar, poliadenopatía, ausencia de tos y edad por encima de 3 años. Si no cumple todos estos criterios, pues realmente pues yo no le haría ni el test, directamente tratamiento sintomático con paracetamol o ibuprofeno, el que mejor tolere. Y aquellas madres que consultan, doctor, porque tocan algún bultito en el cuello de los niños cuando se están duchando. Mira, la adenopatía es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Cómo tranquilizar a las madres? Porque muchas veces llegan con el médico, probablemente tú, probablemente yo, les revisamos completos, descartamos que no tengan ninguna laceración, que no tenga una otitis, que no tenga costras en el cuero cabelludo, que no tenga piojos, que no haya ningún otro proceso odontológico, y asesoramos a las madres para que se tranquilicen, pero las madres insisten en que algo está pasando. ¿Cómo manejamos esas mamás? Mira, si no hay otro signo, le informamos a las madres de los signos de alarma, como es aumento del tamaño, sobre todo de tipo rápido, si están adheridos, si están calientes, si supuran, si duelen realmente, si tienen algún proceso inflamatorio. Punto 1. Si aparecen más localizaciones que llamamos atípicas, como supraclaviculares o axilares en niños pequeños, en las adolescentes, sobre todo a las adolescentes que se rasuran o se depilan las axilas, a veces nos encontramos adenopatía, los vulgarmente llamados golondrinos, y eso no le damos significación. Eso también no le damos importancia. Yo muchas veces le digo a la madre, ve que usted la ha tocado en el cuello, mire, si es una niña, toque usted la ingle, y la mayoría de las niñas, desde el mes de vida, tienen adenopatía como granito de arroz, como lentejas, la ingle. Y le digo muchas veces que la mayoría de las veces son hallazgos casual, por un proceso inflamatorio de vecindad, que no se asocia a hepatosplenomegalia, que no estoy pensando en un cuadro de tipo vírico, que no aparece fiebre, que no tiene nada, pues yo realmente lo que hago es tranquilizarla e informarla de esos signos de alarma. En el caso de que los tuviera, por favor que reconsulta y ahí sí solicitaríamos una complementaria, un aumento llamativo, si hay antecedentes de un arañazo de gato o de picadura de garrapata o de que ha viajado a algún sitio, bueno, o ha hecho algún viaje, sobre todo en verano, pues también vamos atando cabos. Pero la mayoría de las veces la adenopatía que consulta en mi consulta salen con el diagnóstico de adenopatía, pero sin signos de malignidad, de gravedad, y no hacemos nada. Estamos pendientes, informamos a la madre, y si cambia estas características, si aparecen más, si crecen o algo, pues que reconsulta y actuamos. Ahí sí me lleva alguna que otra sorpresa por una adenopatía, de decir a una madre, mire, no tiene ninguna importancia, vamos a observarla, vamos a verlo, la salimos bultos, han crecido algo más y sí me han obligado a actuar y solicitar pruebas complementarias. En 2 casos han sido mononucleosis, estoy pensando en el último año, pero te puede llevar alguna sorpresa que no lo sea. Pero si no hay signo de alarma no hay que hacer nada, nada más que informar. Ahora que dices mononucleosis, recientemente tuve un adolescente de 14, 15 años que había consultado por fiebre, por dolor de garganta y por aumento de los ganglios regionales en el cuello. Le hicieron el test para descartar estreptococo, salió negativo, sin embargo le indicaron antibiótico. Llegó a la consulta como 3 días después y las placas eran blanco-amarillentas. El chico mantenía un estado general dentro de la normalidad, había tenido algo de fiebre, le dejé indicado el antibiótico, por supuesto, y que regresara a la consulta. Cuando regresa había mejorado, pero la mejoría no era muy importante. Eso fue la semana pasada. Y aprovechando que estaba la otorrino allí, le dije para que me lo viera bajo la sospecha de que podía ser una mononucleosis, un Epstein-Barr virus. Le tomamos la muestra y efectivamente
Al día siguiente el padre a la urgencia y fue positivo. Esto es para que ustedes sepan que el diagnóstico, como en un vídeo que los invito a que vean, que titulamos Estreptococo, con el doctor Juan Félix García, un eminente infectólogo pediatra de la ciudad de Caracas, no siempre los procesos de amígdalas y de faringe, incluso viendo las placas, van a ser por estreptococos, van a ser bacterianos, y por lo menos en este caso no hacía falta la utilización del antibiótico, pero eso no lo sabemos el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Y ojo, muchas veces estas pruebas que hacemos rápidas para detectar el Epstein-Barr no salen positivas los primeros días. O sea que de todas, ustedes deben estar de la mano nuestra y nosotros al lado de ustedes aconsejándoles, y si hay que ir varias veces a la consulta, pues en estos casos habrá que asistir. Que ha comentado y antibióticos de amoxicilina, pues más de una vez, cuando se ha tomado sobre todo los servicios de urgencia, luego posteriormente tiene una reacción eritematosa, está descrita, y muchas veces la consulta de urgencia, sí, dice, eso es que es alérgico a la amoxicilina, con lo que se lleva dos carteles. Primero, se ha puesto un tratamiento antibiótico que no corresponde, y segundo, se le diagnostica de una posible alergia que tampoco le corresponde y genera un miedo en las madres que no procede. Pues mire, yo veo muchos adolescentes últimamente y veo que consulta con muchos problemas de tipos conductuales, trastornos de TDAH que va más, creo que estamos describiendo más casos de trastornos del espectro autista, estamos viendo más problemas emocionales con las nuevas circunstancias familiares y lo que es la adicción a las nuevas tecnologías. Los niños no se desconectan por encima de 12 años del móvil, con lo que está habiendo mucha patología en este sentido, y no estoy hablando de ciberbullying, ni sexting, ni nada, sino que hace una verdadera adicción, y yo creo que al final van a ser todos sordos y ciegos, precisamente por los cascos de televisión que se pone y porque se ponen las pantallas muy cerca, lo cual también me está creando problemas ortopédicos, porque como están medio jorobados la mayoría de mis adolescentes, con el móvil todo el día enganchado, entre eso y otro tipo de actitudes, bien por la vergüenza del pecho o por la mochila, hay mucho, sería plurifactorial, pero desde luego los móviles han influido mucho eso en el que estén continuamente así encogidos. Y no solamente eso, sino las relaciones interpersonales y sí, el hecho de que estén llegando más fácil a la pornografía también los hace como que autosatisfacerse, cosa que tampoco están en la edad de estar teniendo relaciones sexuales, y aumentando el incremento, se está viendo exponencialmente la cantidad de infecciones de transmisión sexual. Pero entonces como que se van al yo con yo, a la masturbación, al verse ellos mismos consigo mismo, y entonces las relaciones interpersonales también están quedando en tela de juicio porque no son dadas en las mejores condiciones o en condiciones óptimas como para que sean relaciones interpersonales saludables. No están aprendiendo, sino que piensa que lo que hay ahí son los modelos de unos modelos que no distinguir lo que es la ficción de la realidad, con lo que los modelos que ven en los móviles, y cuando digo móviles eso es un ordenador, es una ventana al mundo, que es muy difícil, y sobre todo estos adolescentes que se enamoran intensamente y que comparten fotos, que luego es muy difícil, por no decir imposible de retirar, porque los adolescentes tú le puedes quitar, pero bueno, luego los novietes comparten entre ellos, y tu amor intenso de esta semana, pues dentro de 15 días, pues tiene otro amor intenso. Con lo que las fotos, una vez que se comparten, no tiene el concepto de privacidad o no lo entienden. Y luego cuando llegan, bueno, cuando se ven reflejadas, cuando aparecen este tipo de patologías emocionales, pues genera trastorno del sueño. Y los adolescentes generan un mundo y una patología que bien, porque no estoy muy bien preparado, pero intento prepararme y estudiar, pues hay que dedicarle mucho tiempo y hablar con ellos a ver qué solución se les da. Es verdad que vemos muchos problemas de circunstancias familiares, con los nuevos modelos familiares que hay, y que la separación de los padres, sobre todo cuando no es amistosa, los divorcios emocionales y demás, nos generan muchos tipos de circunstancias y un consumo de tiempo muy escandaloso. Los padres están claros que se pueden divorciar o separar por la iglesia, por el banco, por donde quiera, pero nunca por los hijos. Y los hijos son para siempre y no buscan el bien, y eso bien de ellos mismos, y ahí es donde nos encontramos. Otro motivo de consulta que yo tenía por aquí, no sé dónde, es lesiones cutáneas, de todo tipo. Estamos en un programa de piel a piel y ¿qué te voy a decir? Manchitas de todo tipo, lunares que dicen que han cambiado. Menos mal que yo le digo a las madres que le hagan fotos con una moneda de euro, con una regla al lado para comprobarla. Estamos en la época digital, todas las madres tienen móviles, hagan una foto.
¿Tiene usted la foto de hace 6 meses que vino a la consulta? Mire usted, está exactamente igual. Ah, pues yo creía que estaba más grande. Mire usted, pues compruébelo en casa. Es gratis venir a la consulta. Coge cita, lunares, dermatitis atópica, reconsulta, un motivo de consulta diario y cada vez más frecuente. Mira que le damos estrategia, trucos. Le decimos que es como el Guadiana, que aparece, desaparece, que tiene rachas mejores. Indicamos cómo tratarla, le recomendamos emoliente, le damos todo, pero las madres, las enfermedades crónicas, realmente, madres y padres, tutores en general, no hace un buen seguimiento y cuando viene es cuando ya aparece el eczema inflamatorio, que tienes que recurrir a corticoides y demás. No saben adelantarse, a pesar de que se lo hemos dicho cientos y cientos de veces. En enfermedades antemáticas. Estamos hartos de ver niños con mano, boca, pie, que vienen a la consulta porque tiene 5 pupas en la mano, 5 en los pies y una en la boca, y te reconsulta 3 días más tarde. Es que ahora tiene más. Es que sigue con fiebre. Mire usted, que la enfermedad sigue siendo la misma. Y no le podemos dar nada para curar. Mire usted, no. Esto tiene sus días. Parece que con los adelantos, lo que es una varicela, lo que es un mano, boca, pie, lo que es un exantema súbito, pues como que eso se tiene que curar tiene que haber algún remedio, alguna cura milagrosa. No, no es tiempo. Y necesitamos tiempo para explicarlo y tiempo para ser pacientes como eran antes, no usuarios. Lo que pasa, doctor, es que muchas veces entre nosotros mismos hacemos que los padres duden, hacemos que los padres desconfíen y entonces quizás lo que estamos es haciendo que esas madres, la ansiedad y el estrés por desconocimiento aumente, porque si van conmigo y yo digo algo, van contigo y tú opinas y después se van con el médico de la puerta de al lado y ese sí le manda la crema y la lesión desaparece, entonces piensan que se curó con ocasión de lo que el médico último les entregó. Bueno, el médico último siempre es el mejor, sobre todo porque es el que sabe todo lo que ha pasado antes. Eso es muy importante. Si tú consultas y reconsultas, al quinto o al sexto, al final aciertas, pero no porque sea más listo o no porque sea mejor, sino porque tienen un criterio evolutivo mayor. Y eso hay que explicárselo a las madres. Si tú vienes un lunes y con fiebre de 4 horas y no le veo nada, y el martes salen 2 pupas, y el miércoles salen 10, y el viernes viene ya con un exantema típico, pues lógicamente hago el diagnóstico yo el viernes, no porque yo sea más listo que el lunes, sino porque tengo más datos. Sé lo que ha pasado durante un mayor periodo de tiempo. O también porque la historia natural de la enfermedad propicia que ya tú te des cuenta o que la enfermedad se elimine y no fue necesariamente por la medicación que el último médico te indicó. Por eso digo. Bueno, doctor, creo que hemos cumplido con el objetivo de este encuentro. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Le agradezco a las personas que se conectaron y nos acompañaron hasta este momento y los invitamos de nuevo a que se conecten y que se suscriban al canal de Piel a Piel, donde hay un vídeo con el doctor Cristóbal Coronel que quedó buenísimo y yo lo recomiendo por escrito a mis pacientes cuando les hago el récipe, cuando llegan que están tomando mezclados 2 antitérmicos, cuando tienen 37 y dicen que eso es fiebre y entonces cada 4 horas le están dando medicación para la fiebre que no debemos tratar. Todas esas explicaciones están perfectamente hechas en ese vídeo que titulamos Fiebre con el doctor Cristóbal Coronel. Muy bien, buenas tardes. Un abrazo. Y hasta Gracias por estar aquí, doctor. Un abrazo y que Dios los bendiga. Venga, igualmente. Adiós, buenas tardes. Adiós.